En Capital Radio, After Work, con Eduardo Castillo. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, bienvenidos un día más a este Cyber After Work, que es el programa de ciberseguridad de Capital Radio. Hoy vamos a hablar de lo que está pasando y que sin duda alguna no se os escapa, pues salta obviamente a las noticias de los medios generalistas, que España pues está coincidentemente recibiendo una oleada de ataques que están afectando a empresas de primer nivel que tienen y tendrán y han tenido un historial yo creo que absolutamente riguroso en cuanto a medidas de seguridad. Sin embargo, estamos entrando en otra era y parece ser que todavía sigue habiendo, como bien ahora va a recordar Pablo Sanemeterio y Mónica Valle, pues ese 0,000001% de vulnerabilidades que afecta pues a todos los que estamos en el mundo. Y es que la seguridad 100%, como bien dicen, no existe. Pablo Sanemeterio, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Eduardo. Bien, sí, como tú bien dices, la seguridad 100% no existe, pero hay que tratar de acercarse al 99 o al 98. Hay que trabajar en tener medidas de seguridad, hay que trabajar en tener a los trabajadores concienciados, hay que tener procedimientos y copias de seguridad y todo tipo de elementos de seguridad que te ayuden a no ser víctima de un ataque. Y tú y la gente que trabaja contigo, las organizaciones que trabajan contigo. Pues ya, pero aún así, lo que estamos viviendo estos días, estas semanas en España, yo creo que no es ni medio normal. Y cuando digo ni medio normal es que nunca se habían producido una serie de intrusiones en las y robo de datos, ¿no? Y brechas de datos en compañías tan destacadas y en tan poco tiempo. Es decir, esto es cualitativamente y cuantitativamente es la primera vez, yo creo, que la historia de la ciberseguridad en España vive esto. Mónica Valle, buenas tardes. Sí, efectivamente, estamos viviendo una época que ya veníamos viviendo, ¿verdad?, desde hace bastante tiempo. Es casi lo habitual, lamentablemente, pero eso no significa que sea casual. Es cierto que no se puede decir exactamente que sea por eso, pero lógicamente el panorama y el tablero geopolítico hace mucho, sobre todo cuando se trata de este tipo de incidentes, ciberataques que afectan a grandes compañías, a grandes nombres y que son tan seguidas, ¿no? Recordemos que hay, bueno, pues varios conflictos a nivel internacional que afectan y que España está también pues tomando posiciones y por supuesto que empresas españolas hayan sido pues víctimas de ciberataques puede estar influido desde luego por ello. Pues mira, esto que está comentando Mónica es alguna de las reflexiones que nos dejaban hace unos días los expertos de Integrity 360, a los que vamos a acompañar el próximo jueves en su cita anual de referencia, Security First, donde con la inteligencia artificial en el foco de sus reflexiones vamos a compartir con ellos una mañana de entrevistas, de tertulias, de charlas, este Cyber After Work, que estará allí Capital Radio en el Círculo de Bellas Artes, hablando sobre pues lo que creo que es la nueva era de la ciberseguridad, una nueva era que tiene múltiples frentes en la empresa privada, como ahora vamos a ver y vamos a recordar en nuestra sección de noticias, pero también en las instituciones públicas. Y es que nos estamos moviendo mucho. Este Cyber After Work volverá mañana al Centro de Ciberseguridad del Ayuntamiento de Madrid para seguir conociendo cuál es el trabajo, cuál es la operativa, ese grupazo de profesionales que están bajo la batuta de su director, de José Ángel, desarrollan un trabajo de protección de una ciudad inteligente, como es el caso de Madrid, no solo para ofrecer pues toda esa seguridad y certeza a los ciudadanos que vivimos en ella, sino también la confianza a los más de 27.000 trabajadores que trabajan diariamente con tecnología. Y mañana, Pablo, volveremos a esas dependencias del Centro de Ciberseguridad del Ayuntamiento de Madrid para hablar sobre, a ver si me lo sé, sobre ingeniería, es decir, sobre al final, pues el desarrollo, la implementación, la normativa, los cumplimientos. Lo haremos con Carlos Portero, Pablo. Sí, al final el trabajo que hay que hacer para establecer medidas de seguridad y medidas de seguridad eficaces. Con Carlos nos da un repaso por todo lo que es el día a día de su trabajo, además en un ayuntamiento de Madrid que tiene un tamaño de personas a la que da de servicio más grande que en muchas provincias y comunidades de España. Entonces tienen muchísimo trabajo y trabajo que se tiene que estandarizar y que se tiene que hacer de una forma aprobada por normativa y aprobada por los mejores
criterios de seguridad que permiten proteger los sistemas informáticos y tener al menos unas garantías de una línea base de seguridad que permitirá no ser víctima de ataques, o al menos no ser una víctima fácil de ataques. Bueno, pues mañana a las 10:30 de la mañana no os perdáis lo que hace el Ayuntamiento de Madrid en materia de ciberseguridad. Como decimos, equipo liderado por José Ángel Álvarez, que estuvo con nosotros el primer día que estuvimos en el centro, y que es fascinante lo que hacen, el trabajo conjunto y sobre todo conocer la calidad humana que hay detrás de ese equipo. Calidad humana la que vamos a conocer hoy, por cierto. Luego le vamos a saludar a nuestro invitado especial, porque hay que decir que pues en este escenario de cambios y novedades vamos a hablar nada menos que con Pedro Candel. Enseguida, después de analizar las noticias, nos va a contar pues cómo él ve la cosa, si le resulta pues un hecho, yo creo que marca un antes y un después en lo que es la historia, ¿no?, de la ciberseguridad en España, y sobre todo qué podemos hacer o qué está haciendo ahora mismo el sector, los especialistas, para proveer de soluciones que, como vemos, se necesitan. Enseguida le vamos a saludar, y por cierto que también en nuestro espacio Seguro Panda volvemos con el tema de la computación cuántica, que lo veremos la próxima semana con Hervé Lambert, y hablaremos de cómo esa se pone al servicio de la ingeniería social. Mirad lo que pueden hacer en ingeniería social con los datos que se han llevado de todas estas compañías. Venga, esas son nuestras noticias, vamos allá. Bueno, y Mónica, que es el referente en comunicación del sector de la ciberseguridad, seguro que tiene en mente, porque BitLife Media lo han estado siguiendo con mucho detalle, pues la cadena de cómo incidentes de seguridad, accesos no autorizados, brechas de datos, no sé cómo llamarlo. Parece que han sido muy similares los episodios vividos, ¿no? Brechas de datos y la variedad de compañías, en fin, de todos los sectores, pero sobre todo lo característico, el tamaño de ellas, Mónica. Uh-huh. Es verdad que los datos, yo creo que sí que han estado presentes en este tipo de ciberataques, que podemos denominar muchas veces brechas de datos, como bien decías, o filtraciones de datos. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que al final esa información, esos datos, se han visto comprometidos de alguna manera. En algunos casos, en estos incidentes, los datos sí se han visto comprometidos y sabemos que se han visto comprometidos, que están en manos de ciberdelincuentes. En otros casos, los ciberdelincuentes los están intentando vender al mejor postor a otros ciberdelincuentes, lógicamente, para ganar dinero de esa manera, ¿no? Banco Santander, Telefónica, Iberdrola, Ticketmaster, Decathlon, la DGT. De Decathlon nos iba a comentar, porque justamente hemos recibido en la redacción un email bastante interesante esta tarde, que os iba a comentar. Nos ha escrito la agencia de comunicación de Decathlon diciendo o solicitando que modificásemos la noticia, porque no ha sido Decathlon el que ha sufrido el ataque, sino que ha sido otra empresa, que en este caso es una de las proveedoras de Decathlon, aunque no nos lo dejan muy claro. La verdad es que les hemos pedido más información para que nos lo aclaren, a ver si algún portavoz se puede poner en contacto con nosotros para decirnos exactamente qué es lo que ha ocurrido, pero nos dicen que la empresa que ha sufrido el ciberataque es en concreto, no es que quiera hacer aquí, es que no me acuerdo, Ciclo Green. Pero es un proveedor de Decathlon al final. Claro, entonces lo he estado mirando, y Ciclo Green es una empresa que se dedica a la movilidad sostenible, ¿no? Para reducir las emisiones de la empresa, fomentando la movilidad sostenible. Entonces, por eso digo que hemos pedido información adicional para entenderlo. Lo que hemos deducido es que los datos de los empleados de Decathlon están en esta aplicación de movilidad sostenible, pues para la flota de vehículos, de bicicletas o de patinetes, lo que sea, y entonces se ha visto involucrada o afectada la base de datos de esta empresa por un ciberataque, y por tanto de los datos de los empleados de Decathlon, porque en este caso concreto, en este ciberataque de Decathlon, han sido los empleados, no los clientes, ni ningún tipo de usuario, han sido empleados. Entonces, bueno, por eso digo que hemos pedido más información, porque ciertamente si ha sido un ciberataque que ha afectado a esta empresa, habrá afectado a todos los clientes que son clientes de esta empresa Ciclo Green, no solamente a los de Decathlon. Por eso estamos atentos y os diremos. Porque, claro, perdona Pablo, digo que a día de hoy no se sabe ni la magnitud, la autoría, el alcance y sobre todo el motivo, ¿no? Ese análisis forense de qué es lo que se ha podido producir. De momento ya vemos que, bueno, en el caso de Ciclo Green,
no estamos hablando tanto de esa cadena de proveedores, porque al final el escenario dices, bueno, pues quizás sí es una vinculación, ¿no? Pero en este caso que solo afecta a los empleados, ¿no? Que también, ojo, que son muchos empleados y los empleados son personas que también tienen identidades digitales, ¿no? Pero, ¿qué se sabe de todo esto? Sí, efectivamente, no hay mucha más información porque sí que es cierto que hemos seguido investigando y en otras... Hay artículos que sí que lo han modificado ya, por ejemplo, Europa Press, El País y otros medios. Creemos que se han puesto primero en contacto con Europa Press, al ser una agencia que nutre a muchas otras para que de ahí también se nutran, ¿no? Pero la información sigue estando un poco confusa, yo creo que porque precisamente ellos no lo han explicado del todo bien y deberían hacerlo, porque lo que se sabe por el momento y lo que dicen es que los siguen investigando. Pero sí que es verdad que desde el principio Decathlon dijo que esos datos de los empleados se habían visto involucrados en una brecha de seguridad por un tercero. Eso sí que es verdad que desde el principio dijeron que no era un ataque directo a ellos, sino a esa cadena de suministro, que yo creo, Pablo, que estás de acuerdo que seguiría considerándose una cadena de suministro, ¿no? El ataque. Sí, totalmente. Para mí sigue siendo ataque cadena de suministro porque al final este caso de Decathlon que comentas, en el que están apuntando a otra empresa tercera que tenía los datos de los trabajadores de Decathlon, es muy parecido a los casos que todos conocemos de la semana pasada de Iberdrola, precisamente, que fue una de las compañías que también sufrió una brecha de datos de sus clientes, pero no la sufrió directamente, la sufrió una compañía que trabajaba con los datos de sus clientes, el Banco Santander y Telefónica. Estas tres grandes compañías, las tres han sufrido incidentes de fuga de información y todas ellas relacionadas con la cadena de suministro, que por eso decía al principio del programa, tan importante es tu seguridad como la seguridad de las empresas con las que trabajas. En este caso de Decathlon, estoy de acuerdo que, como os apuntan, seguramente no hayan sido las víctimas del ataque directo, pero los datos de sus empleados estaban en otra aplicación, una aplicación de terceros, y hay que seguir vigilando la seguridad de dónde depositar los datos de tus empleados y tus trabajadores, en este caso de esta empresa de movilidad. Ahora con Pedro Candel vamos a ver por qué se sigue produciendo esto, ¿no? Después de que se haya hablado por activa y por pasiva de la necesidad de securizar todos esos entornos, esas cadenas de suministro, y siendo estas grandes compañías conscientes, y entiendo que hacen auditorías, y entiendo que ya cada vez la exigencia, ya no solo legal, sino la exigencia puramente comercial de ellos es que si un suministrador, sea el que sea, no tiene esa seguridad 100% o no garantiza eso, pues no se contrata, ¿no? Con esas empresas, ¿no? Por lo que yo creo que va a ser muy interesante el análisis de Pedro Candel ahora enseguida. Lo que yo creo que también es importante saber es por qué, quizás mucha gente ya lo sepa, pero es bueno repetirlo, ¿no? Los datos, con los datos de la gente se pueden hacer muchas cosas, ¿no? La suplantación de identidad y básicamente la ingeniería social, la superingeniería social, ¿no? A la que hacíamos referencia al principio. Los datos son la puerta de entrada precisamente pues para engañar a la gente. Mónica, Pablo. Sí, efectivamente. Totalmente. Pablo, por favor. Dale, Mónica. Al final, totalmente. Si al final tú quieres hacer estafas y hacer estafas más convincentes, toda esta información que está saliendo de clientes de distintas grandes compañías, de direcciones donde está residiendo, de números de DNI, de matrículas de coches, y lo juntamos ya con el de la DGT, que en este caso yo creo que es un pelín diferente, luego nos adentramos en este caso, al final a los malos le estamos dando una cantidad de información que pueden usar en distintas vías. Hablábamos de estafas, por ejemplo, directamente en ocasiones en las que puedan pedir préstamos a tu nombre, pero es que hay otras ocasiones en las que te dan de alta en casas de juegos y luego cuando vas a hacer la declaración de la renta te encuentras con la sorpresa de que has ganado 30.000 euros que no has ganado en el juego. Te puedes encontrar con estafas telefónicas que te llaman y te dicen, hola, eres Pablo, vives en tal sitio, tu número de cuenta es tanto, tu número de teléfono es este otro, tú tienes este coche. Toda esa información recopilada y juntada y cruzada hace que el atacante sea mucho más convincente. De todas formas, fijaos la coincidencia de no sé si ha sido espacio-tiempo, pero parece ser, o se apunta a que los incidentes sufridos por las compañías no referidos a brechas de datos, ¿no? Quizás por esa cadena de suministro, ¿no? Por la responsabilidad de un tercero. Parece ser que o por lo menos se está investigando si esto ha sido así en el caso de la DGT, donde algunos se están apuntando a un tema de vulnerabilidades. Sí, efectivamente. En el caso de la DGT no se ha apuntado todavía, no hay
información al respecto de cómo van las investigaciones. Es verdad que esto también tiene que ser así, ¿no? Porque no pueden decir exactamente qué es lo que están mirando. A veces estos ciberataques, aunque los hayas detectado, pueden colear bastante, pueden seguir dentro moviéndose lateralmente. Luego Pedro nos lo va a contar mucho mejor. Pero es cierto que de momento sí que se ha apuntado y he leído que puede ser por una vulnerabilidad o una serie de vulnerabilidades internas, ¿no? Que no es que haya sido a través de un tercero o la cadena de suministro. Que de hecho ya lo hemos contado más veces, al final en una gran empresa, una gran organización, hay muchísimos sistemas que proteger, que asegurar, que revisar y, pues puede también pasar algo, tener una brecha de seguridad. Lo importante siempre es reaccionar a tiempo, ¿no? Bueno, pues no tanto de lo que ha pasado, porque eso ya lo determinarán las investigaciones y los análisis, sino de lo que está pasando y de muchas otras cosas más. Es de lo que vamos a hablar ya en nuestro tiempo de tertulia con Pedro Candel. Venga, le saludamos en cuanto escuchemos esa sintonía que da pie a nuestro invitado especial. Bueno, pues como decíamos, hoy nuestro invitado especial es Pedro Candel. Él es CEO y auditor líder en CS3 Group. Antes de decirle hola, yo le voy a dejar a Pablo Sanemeterio que glose, ¿no?, a Pedro por ser el referente que es, ¿no?, especialmente para los especialistas, como es el caso de Pablo. Y que nuestros oyentes, pues entiendan que hablamos con uno de los expertos pues más referenciados, ¿no?, como decimos, del sector, aquí y en el extranjero. Pablo. Totalmente. Además, Pedro es una persona referente no solo por su conocimiento, que tiene mucho, sino porque también se implica muchísimo en la comunidad. Se implica en la organización de eventos, se implica en formaciones, se implica evidentemente en su trabajo del día a día. Y es una persona de las que primero conocí en los primeros eventos en los que empezaba a dar yo mis primeros pasitos en el mundo de la ciberseguridad y empezaba a contar un poco mis pinitos y mis primeros trabajos. Siempre tenías ahí a Pedro cerca, con una sonrisa, ayudándote, preguntándote, ayudándote a colaborar, contando también muchos de los trabajos que él tiene. Incluso yo me atrevo a decir que tiene un trabajo del que luego le preguntaremos, que va a ayudar a entender mucho el problema que tienen la parte de los teléfonos móviles y las estafas suplantando el remitente. O sea, para mí es una de las personas que aúna todo, no solo conocimiento técnico, sino que además es una persona que es un 10 y que comparte y siempre te hace sentir bien a su lado. Bueno, o sea que por fin vamos a conocer por qué desde una cuenta que dice ser correos y que cuando hemos hecho un pedido real sí que nos han escrito, pero alguien lo ha utilizado y nos llega como un falso correos. Bueno, de eso y muchas otras cosas hablaremos con Pedro Candel. Pedro, buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes, Eduardo, Pablo y Mónica. Un placer compartir esta tarde con vosotros. Oye, Pedro, hablemos inicialmente del momento. ¿Tú habías vivido un momento como el que hemos descrito en la sección de noticias, que se habían juntado en el tiempo tantos incidentes a tan renombradas compañías? Bueno, hemos vivido momentos muy duros, tener en cuenta que somos gente pues que llevamos, como aquel que dice, dedicados a la ciberseguridad, pues media vida nuestra. En concreto, pues particularmente yo tengo más de 25 años ya de experiencia y hemos pasado pues prácticamente por todo, con lo cual ya no nos asusta prácticamente nada de lo que estamos viendo. Hemos tenido momentos críticos con muchísima tensión. Recuerdo, por ejemplo, el famoso ataque con WannaCry, donde fue la revolución, no solamente aquí en España, sino una revolución a nivel mundial, y muchas de las organizaciones que no sabían pues prácticamente ni qué hacer, y el gran problema del cual estamos hablando, de que muchas veces todas las cosas vienen a través de la famosa cadena de suministro. Es lógico. ¿Dónde voy a atacar? Pues al eslabón más débil de toda la cadena. No voy a ir directamente a la fuente, voy a ir a alguien que trabaje para la cadena de suministro, el cual pues tenga cualquier vulnerabilidad que pueda ser explotable, tenga una brecha y por ahí podamos entrar y hacernos con los datos de grandes compañías. Pablo, Mónica, preguntas para Pedro. Es tan fácil muchas veces llegar por esa cadena de suministro, o sea, ¿están realmente estas compañías a veces con las que comparan, con las que trabajan las grandes, tan desprotegidas?
Pues la verdad, Pablo, es una pregunta que nos duela más o nos duela menos, realmente hay que contestarla de forma afirmativa, es decir, sí, es bastante fácil atacar a esta cadena de suministro. Las grandes compañías hoy en día, pues mediante lo que son las regulaciones, pero principalmente legales, estaríamos hablando en concreto de la parte de GRC, lo que no nos gusta pues, prácticamente hacer a nadie, todo lo que es la parte del gobierno, riesgo y cumplimiento, están pasando lo que son las auditorías, digamos, en papel. No está habiendo una auditoría real, no se está haciendo un pentesting real, sino que muchas veces, por ejemplo, una auditoría real sobre estas pequeñas, digamos, cosas que nos van a llevar luego a cosas mucho más grandes, ¿no? En vez de hacerla de forma periódica, repetitiva, estar pendiente de todo, que lógicamente yo entiendo que son muchas empresas, digamos, pequeñas, medianas, grandes, las que les están trabajando, y llega un momento pues que prácticamente es casi un imposible, por dejarlo un poquito ahí, pues habría que hacerlo de forma más frecuente. Y no simplemente pasando un simple cuestionario con 500 preguntas en una Excel, a las cuales pues la mayoría de empresas todo van a responder pues prácticamente que sí. Cumpliendo una simple 27.000, pues con eso, hoy en día, pues casi le puedes trabajar a una gran empresa. Puede ser, como me habéis dicho, pues un Telefónica, un Decathlon, podría ser cualquier tipo de empresa privada, o incluso con un NS, por ejemplo, medio o incluso básico, podríamos empezar a trabajar también para lo que es la propia administración. Pero luego, pues no nos van a hacer, digamos, una auditoría, digamos, al uso como las que normalmente estamos acostumbrados los profesionales a realizar y además de forma bastante periódica, con lo cual la superficie de exposición pues es bastante amplia. Pedro, un placer tenerte aquí y aprender contigo siempre de tu conocimiento. Y te quería preguntar, porque sabemos que trabajas mucho en la resolución de incidentes. ¿Qué es lo primero que hay que hacer o que sueles hacer o que recomiendas hacer cuando te llama una empresa, un cliente que acaba de sufrir un incidente como todos los que hemos comentado? Además de decirles mantener la calma, que es lo primero que harías, Pedro. Bueno, no hay problema. Lo primero es saber el teléfono de aquel que lo sabe resolver. Bueno, es un poquito broma, ¿no? Lo digo porque los incidentes hay que abordarlos y hay que enfrentarse desde el minuto número 1. Es como cuando nos viene una carta de Hacienda. No la dejes en el buzón, ábrela desde el primer segundo. Los incidentes, lógicamente, pues hay que mantener calma y es muy difícil mantener esa calma cuando sabemos que algo ha ocurrido. Pero también es cierto que igual, por ejemplo, a ti que te gusta pues mucho el deporte y entrenas muchísimo, que si nosotros vamos haciendo simulaciones dentro de las empresas, estaremos más acostumbrados para el día que nos ocurra. Pues esto es algo que lamentablemente o estamos y vivimos las 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año completamente dedicados a la ciberseguridad, o antes o después vamos a tener un gran problema. Entonces, lo primero sería mantener calma y después, mediante los procedimientos que hayamos desarrollado, simplemente ir siguiendo un poquito todo lo que sería el guión. También me gustaría aportar una cosa, y es cosa que no hacen la mayoría de las grandes compañías. Qué mínimo que comunicar desde el primer momento que se está haciendo algo, aunque sea un simple mensaje muy liviano, muy, digamos, muy escueto, pero que al menos se está comenzando ya a investigar este incidente que han podido tener, que de momento, pues a lo mejor ha sido posible pues que no haya todavía pues una fecha, por ejemplo, en cuanto a lo que sería por los datos personales, que como no se sabe, se ha comenzado simplemente la parte de la investigación del incidente, todavía no sabríamos el alcance. O incluso de datos internos de la propia compañía, y todavía no sabemos si se ha publicado, pues a lo mejor dentro de algún foro para venderlo a otros ciberdelincuentes, o luego podrá ser de alguna forma pues probablemente aprovechado, porque siempre hay un motivo lógicamente económico detrás de cualquier tipo de ciberataque de los cuales se están produciendo. Estamos viendo que prácticamente día sí, día también. Solamente nos falta hacernos la pregunta de que hoy, ¿a qué hora va a ser el leak de información? ¿Dónde lo van a publicar? ¿De quién así? Oye, Pedro, y además de que haya una monitorización constante, de que haya una revisión constante de esa cadena de suministro, que haya una exigencia mayor,
¿Hay alguna otra cosa que puedan hacer las grandes compañías que, como decíamos, pues creemos que sí que tienen una gran cultura de ciberseguridad desde hace tiempo, ¿no? De cuando hablaban de seguridad de la información, la presencia de CISOs, unos departamentos creo que muy bien estructurados, un trabajo además con una industria yo creo que también bastante certera. ¿Pueden hacer algo más para prevenir esto? No sé. Pues en un principio el CISO, que es una figura directiva, debe de tener poder. Y cuando digo poder, es poder dentro de la empresa. Para poder, sus decisiones, lógicamente, van a ser vinculantes para la empresa y muchas veces por situaciones, vamos a llamar, políticas, de amistades, etcétera, etcétera, no se está cumpliendo. Es decir, el CISO no aprobaría realmente, pues a lo mejor un proveedor que sea, digamos, homologado así de aquella forma, pero sin embargo, pues a lo mejor existe un interés por detrás que esa persona o esa empresa o por un conocido o por una futura puerta giratoria al final tiene que entrar. Entonces, yo les daría realmente el poder que se merecen y que deben de ejecutar y deben de confiar. Y deben de confiar también en la parte de los ciberincidentes cuando ocurren en que tiene un equipo completamente preparado que sabe realmente lo que hacer. Cada uno, lógicamente, tiene su función y su misión dentro de lo que son las empresas, pero durante un incidente lo que no podemos nunca, entre comillas, aguantar es que se meta el CEO y quiera él meterse sin haber tocado pues un teclado, como yo digo, en años, meterse a ver qué es lo que está ocurriendo o a ver cada 15 minutos voy a hacer una reunión que va a durar 10 minutos, pero te dejo trabajar 5 para que puedas investigar. Es decir, todo tiene que tener, lógicamente, por sus momentos, sus tiempos y sus decisiones. Y confiar, lógicamente, en esos equipos que son, hoy en día, lo digo porque, conforme te comentabas, Edu, son equipos que vienen ya con una solidez suficientemente madura, llevan mucho tiempo trabajando y saben perfectamente realizar su trabajo. Pablo. Y Pedro, en estos incidentes, la preparación previa, como bien has dicho también del mundo del deporte, yo creo que es algo básico. ¿Cómo puede ser un incidente en el que te llegues a una compañía en la que no hayan hecho ningún tipo de ejercicio, no hayan puesto medidas de seguridad? ¿Eso es el peor escenario al que te puedes enfrentar en un incidente? Pues lamentablemente hay compañías, y lo sabemos bien, que no han hecho ni un solo ejercicio de seguridad. Pero, ojo, ya no voy a hablar de ninguna cosa, digamos, avanzada. Voy a hablar simplemente de lo que son simples copias de seguridad. Vamos a comenzar por lo básico, señores. Si no comenzamos por lo básico, si yo no lo tengo y no voy a ser capaz de tener una resiliencia, pues, lógicamente, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué servicios le puedo prestar a otra empresa si yo voy a ser el primero que lo falla? Entonces, nos encontramos lamentablemente pues este tipo de casos. Cuando se hace la evaluación de proveedores, que hoy en día todas las empresas pues tienen todo lo que son la normativa, tienen no se debería de hacer esa homologación o esa evaluación positiva del proveedor. No, habría directamente que cortarlo y conforme comentaba al principio del programa, conforme comentaba Eduardo, simplemente no homologarlo y no trabajar con él. Pero claro, también es cierto de que no todos, y dentro de la cadena de suministro, no todos, pues obviamente pueden contar con estas mínimas medidas de seguridad. Yo, de hecho, pues quizás soy un poquito radical muchas veces hablando, pero lo pondría imperativamente por imposición legal, que todas las empresas tuvieran, y sobre todo en ciberseguridad, tuviesen un mínimo o, digamos, un conjunto mínimo de controles de seguridad que obligatoriamente hubiese que demostrar. Y si no, después, pues lógicamente, pues vendrán las consecuencias y ya se responderá de forma administrativa, de forma con las multas, con todo lo que se pudiese tener, penalizaciones en cuanto a los contratos, pero ojo, porque olvidamos una gran parte que sería la parte penal y la responsabilidad que nosotros podríamos tener incluso por no tener estas cosas. Pero mucho más fácil, conozco a tal, voy a venderle cualquier cosa
Y bueno, pues como le voy a trabajar a otro, no soy consciente de ese encarguito del tratamiento que me han pasado, por ejemplo, de los datos. Pues bueno, lo firmo todo y al final hacemos pues como la infanta. Firmo, pero como no he leído, no sé qué ponía ahí. No, esto es que me lo pasaron a firma. Moni. Interesante, Pedro. Desde luego que al final, como decimos siempre, ¿no? Toda la cadena tiene que estar lo más segura posible, aun entendiendo, y como decías, que ni estando los 365 días del año pendiente de esto, podemos evitar que ocurra algo. Por eso es tan importante prepararse para lo que pueda ocurrir, y toda la empresa tiene que estar preparada para eso. Y hablando de preparación, la formación es fundamental, ¿no? Para las empresas y también para vosotros, porque, Pedro, es que tenéis que estar al día de todo, o intentar estar al día de todo, ¿no? ¿Cómo puedes formarte y estar continuamente sabiendo qué es lo último, qué es lo que están haciendo los malos, también las técnicas para resolverlo, tanto de ataque como de defensa? ¿Cómo es esa formación continua, Pedro? Pues tú lo has dicho, Mónica. Lo primero es formación continua, y la formación continua reside en el día a día. Tienes que saber, lo primero, delegar, rodearte de buenos profesionales a tu alrededor y gente que, lógicamente, pues te reporte y te cuente qué es, en este caso, si tú no vas a tener ese tiempo, pues que te cuenten qué es lo que está ocurriendo. Pero siempre tener tus propios medios, tus propios canales, tener tus contactos para saber un poco qué es lo que ocurre. Y esto, lógicamente, pues al principio es, digamos, una curva que es exponencial, pero que luego se vuelve mucho más suave y empezamos todos los días, pues no creo que no nos queden esos 15-20 minutos de tiempo para ver qué está saliendo, por dónde se mueve el mercado, y que, lógicamente, pues en el tema, por ejemplo, de las vulnerabilidades, pues tampoco es tan complejo, porque vamos viendo cuál es la evolución y no somos adivinos ni tenemos ningún tipo de bola mágica, pero podemos prever, muchas de las veces podemos prever qué es lo que va a ocurrir. Al principio del año, a mí me hace gracia porque la mayoría de los medios siempre hacen las típicas previsiones de ciberseguridad. Llevamos años contando exactamente lo mismo. Llevamos dando consejos. Y luego, por ejemplo, en los medios, principalmente los medios televisivos, una vez que ocurre un incidente, siempre vemos al experto de turno, se llame X, se llame Z, como sea, tengan más, menos reputación, pero contando las mismas cosas, y a los entrevistadores que lo único que les importa es darle, de alguna forma, pues al titular la mayor atención posible. Por ejemplo, habéis hablado antes del tema de Ticketmaster. Ya estamos viendo que el tema de Ticketmaster se está asociando directamente a Taylor Swift. ¿Por qué? Porque es un fenómeno de masas a nivel mundial, incluso más que donde han comprado, o digamos, a ese monopolio que aglutina pues la mayoría de la venta de las entradas. Bueno, pues esos periodistas que son muy listos, ¿qué es lo que están haciendo? Pues simplemente juntando esas cosas y después, sin dejarle hablar para nada, lo que sería pues realmente el experto de ciberseguridad. Hoy, por ejemplo, pues uno de nuestros buenos amigos, Igor, lo que ha dicho, vamos a dejarnos ya de hablar de estas tonterías, vamos a dejar de darle la razón y vamos a empezar a hablar de lo que son pues las técnicas, las tácticas, los procedimientos, los IOC, para poder compartir. Es importantísimo y fundamental poder compartir. Y también aquí voy a meter un poquito la cuña, que tendría que haber una colaboración mucho más estrecha entre la empresa privada y la empresa pública, y todo coordinado y dirigido a través del CCNC. Porque ya sabemos un poco, conforme está la parte del CCNC, que sí, a las empresas que estamos acogidas, por ejemplo, para ciertas cosas que ellos cubren, pues lo tenemos. Pero no todas llegan ahí. La empresa de, no sé, la que tengo en la esquina, que tiene 5 o 6 pequeños trabajadores que se dedican a lo mejor a lo que sería pues la parte del, voy a poner por ejemplo, pues, no sé, construcción y diseño de no sé qué cosa, pues para tal administración. Pues a lo mejor no está igual de protegida, no tiene la misma formación, y ahora ya vamos a hablar pues un poco también de esa formación, cuáles son las bases necesarias que le pediríamos realmente pues a un profesional, o que debe de cumplir un profesional. Porque muchas veces nos desviamos con el tema de la formación, nos desviamos a un curso, a un máster,
y estoy tirando piedras contra mi propio tejado porque imparto clases en diferentes másters y bueno, pues luego me cae un poquito el tirón de orejas. Pero hay que decir, no solamente con un curso, ni con un máster, ni con algo que hayas visto, por ejemplo, en YouTube o algo que te manden a través de mensajes de WhatsApp, vas a aprender o puedes aprender algo específico. Pero hay que tener una base común, una base que yo siempre lo digo y que reside en un muy buen conocimiento de todo lo que sería el tema de las redes y los protocolos. Tiene que ser muy sólido y eso normalmente pues nunca se incluye, siempre se da por hecho. Pero ahora las nuevas generaciones pues parece ser que se les ha olvidado. Y ya directamente vamos a hacer la carrera de hacker y directamente nos vamos a una gran empresa o a una Big Four o una consultora a ganar una pasta o a decir que no entramos y que es que luego no hay talento, etcétera, etcétera. Que es otra cosa. Bueno, por otra parte, habría que tener el tema muy dominado de lo que son los sistemas operativos. Porque, ¿de qué te va a servir entrar a comprobar algo si luego a lo mejor vas a caer en un sistema operativo que no has manejado en tu vida? Y sistemas operativos, estamos hablando no solamente de los típicos de Windows, de Linux, de OS X, sino, por ejemplo, de una S400. ¿Cuántas empresas, y de hecho, por ejemplo, las que nosotros tocamos, cuántas están y siguen trabajando con una S400? Si luego no te vas a manejar en el sistema operativo, no vas a saber tampoco descubrir cuál podría ser el impacto que, lógicamente, lo que es la explotación de una vulnerabilidad que pudieran tener va a poder ocasionarle a este tipo de empresas. Y otra de las cosas fundamentales también es el tema del desarrollo. Y un desarrollo que tenemos que saber los principales o estar un poquito formados en lo que son los principales lenguajes de desarrollo que hoy en día tenemos. Un lenguaje de desarrollo no es HTML, no es CSS, sino que tenemos que ir y tenemos que tirar. Tampoco voy a decir que vayamos a algo, nos vayamos a un Rust, ¿vale? O vayamos a cualquier historia, pero tenemos que tener muy controlado y dominado lo que sería el tema del scripting. Me da exactamente igual por lo que hagamos, PowerShell, BaseScript, conforme lo queramos poner, temas de, digamos, lenguajes un poquito más avanzados de scripting como podría ser Python, temas de Java, temas de C, pero tenemos que conocerlo porque si no, luego vamos a ir a comprobar una API, vamos a ir a comprobar una web, vamos a ir a comprobar cualquier cosa y no vamos a saber tampoco por dónde obtener el máximo beneficio. Y un ciberdelincuente, lógicamente, está preparado, está formado, han buscado a los mejores dentro de su programa y ahora mismo los resultados son los que estamos viendo. Oye, Pedro, Pablo, antes hacía referencia, ¿a qué hacía referencia Pablo? Al teléfono, ¿no? Otra de las áreas. Teléfono, de interés, ¿no? Exacto. O sea, yo creo que Pedro nos está contando muy bien todo lo que debe saber alguien que se dedique al mundo del hacking, que al final tiene que tener unos sólidos conocimientos técnicos en la parte informática. Pero yo lo que te quería preguntar es, porque estas Navidades fue como muy trending topic y empezamos a sufrir una oleada muy fuerte de ataques, de estafas que se basaban principalmente en suplantar el teléfono del remitente, o sea, del que te llamaba. Cuando alguien te estaba llamando, ese teléfono que te aparece en la pantalla del móvil estaba falseado. En este tipo de ataques vosotros habéis trabajado y habéis hecho herramientas incluso, ¿verdad, Pedro? Sí, efectivamente. Yo tengo la suerte de contar con uno de mis colaboradores, que es José Luis Verdeguer, Pepelus, especialista en voz IP. Y esto, pues llevamos, no voy a decir un año, ni dos, ni tres. Voy a decir que llevamos ya más de una década trabajando exactamente sobre las mismas cosas porque los protocolos no han cambiado. A ver, espufear el número de teléfono de un remitente es tan sumamente fácil como montar unas series y decir el call ID que queremos utilizar. Un call ID que tú lo vas a admitir y que luego lo único que vas a necesitar es un enlace de tracking con otro proveedor global, un crusade, a nivel mundial para poder alcanzar con ese tipo de número de teléfono a cualquier objetivo, esté en cualquier parte del mundo. Y lo vas a llamar suplantando a su entidad financiera, suplantando a su empresa de paquetería o suplantando a su proveedor de artículos, por ejemplo, de deporte.
Todo eso, lógicamente, nosotros lo hacíamos ya con los mensajes, con los SMS. Estamos hablando de construir un PDU y entregarlo directamente, con lo cual no tiene mayor misterio. Pero ahora parece que hemos descubierto esa realidad que llevamos ya muchos años con esos spoof de los números de teléfono. Que luego vosotros, pues por ejemplo, cuando nos juntamos en una conferencia, pues siempre hacemos la típica broma de que nos está llamando el 666, 666, 666 o cualquiera de los números que, no sé, a lo mejor a Mónica pues la llamamos con el teléfono de Ofelia o la llamamos, o te llamamos a ti, Pablo, pues con el número de Chema, ¿no? En fin, un poquito de esto está sumamente fácil, como tener un poco lo que es la idea clara, saber la herramienta, y no es nuevo. Esto llevamos muchos años. Lo que pasa es que es como la inteligencia artificial. El día de mañana, yo ahora, de momento, estoy recibiendo una llamada. La voy a atender porque es alguien que yo tengo guardado en mi teléfono, que yo conozco y, lógicamente, me va a suscitar un interés. Pero el día de mañana yo no solamente es que vaya a identificar ese ID que voy a tener bufeado, sino que el día de mañana lo voy a conseguir ver. Lo voy a tener delante. Se va a comportar y va a hablar exactamente con el mismo tono de voz, cadencia. Va a hacer, voy a ver cómo articula los mismos movimientos que va a hacer la persona, y ahí pienso que vamos a tener un gran problema con el tema uso de estas imágenes sintéticas mediante inteligencia artificial. Y no nos estamos dando cuenta, se está advirtiendo ya, pero creo que no somos conscientes de hasta qué punto, si hoy en día es fácil picar con un SMS, con una llamada, con un phishing, pues el día de mañana, ¿qué vamos a hacer con una videollamada? Y son temas que también llevamos años trabajándolo y que hemos conseguido hoy en día mucho más rápido, mucho mejor, pero estamos consiguiendo realizar suplantación de identidad a través de una videollamada. La verdad que es impresionante, y además es también preocupante porque estabas explicando cómo se realiza, y yo creo que todo el mundo además lo ha entendido muy bien por cómo lo explicabas, pero lo que quizás no entienden es, Pedro, ¿por qué es tan fácil realizar algo así? Por ejemplo, en la suplantación de identidad, en el caso del teléfono móvil, o que nos llega un SMS que parece ser de Hacienda, de una empresa de paquetería, de correos, de un banco, etcétera. ¿Cómo es posible que puedan suplantar la identidad de manera tan sencilla y no hay ninguna manera que se pueda evitar hoy en día? Sí la hay, Moni. Pero hay un problema, y es que aquí deberían todos los proveedores de telefonía deberían de colaborar. Los remitentes, digamos que todo esto nosotros lo vamos a enviar de alguna forma, digamos, esos mensajes en bruto, vamos a ponerle así, por no entrar tampoco en el tema muy técnico. Todo se va a entregar a través de una serie de puntos. Pues vamos a ver, si finalmente aquí en España la entrega nos la realiza Telefónica, Más Horas, Vodafone, O2, quien sea, cualquiera de esos proveedores, podrían realmente comprobar y ajustar. Pues si, por ejemplo, el remitente va a tener la palabra AEAT, que venga directamente de una fuente confiable. Y los protocolos, hoy en día, todo lo que son los protocolos de señalización para el envío de este tipo de llamadas, que os digo, da exactamente igual que sea de voz, estamos hablando de voz IP pura y dura, o de los mensajes SMS, queda preparado. ¿Cuál es el problema? El problema es básico, es un problema de criptografía. Cuando hablamos de criptografía, bueno, hablamos de distribuir y sobre todo de crear una especie de PKI, una autoridad centralizada, donde se distribuyan una serie de claves para poder tener ese garante, esa, digamos, de alguna forma, esa garantía de lo que viene es real y es cierto, pues conseguiremos, lógicamente, que esto no ocurra. De momento, hoy estamos vendidos, porque igual que a vosotros os llega, a nosotros también nos llega. Y yo no puedo determinar, en un principio, yo no puedo determinar si el número me está llamando mi padre, me está llamando una amiga o me está llamando el perro, porque ha aprendido a hacer. Pues yo creo que Pedro nos ha dibujado un escenario
absolutamente posible dentro de muy poco, en el corto plazo, donde la inteligencia artificial, la computación cuántica van a crear escenarios y no necesariamente tan complejos como los nombres, sino sencillamente van a poder crear realidades tan convincentes que los ciudadanos vamos a estar expuestos, yo creo que a un estrés, ¿no? Identitario sobre identidades reales digitales muy alto, ¿no? Y eso requiere pues muchísima formación, muchísimo acompañamiento, muchísima resiliencia, tanto en las personas, en los particulares, como en las empresas, que siempre lo hemos reivindicado. Y yo creo que con Pedro hemos podido dibujar un escenario, ojo, que se debe trabajar, él sabe dónde cree se encuentran las vías de trabajo, una mayor colaboración público-privada, una exigencia mayor con quién trabajas y en las redes en las que se integran tus compañías y, por supuesto, mucha formación y mucha necesidad de talento especializado. Pedro Candel, hoy auditor líder en CS3 Group, ha sido un gusto tenerte con nosotros, Pedro. Muchísimas gracias, mucha suerte, que sigas contribuyendo con ese conocimiento y, como decía Pablo al principio, con esa sonrisa que te caracteriza. Gracias por haber estado en este Cyber After Work. Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes. Un saludo. Vamos con un consejo. Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB, tu broker con más de 15 años en España, tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones. Además, con atención al cliente las 24 horas al día. ¿A qué estás esperando? Miles de clientes ya confían en xtb.es, un broker. Muchas posibilidades. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Espacio Seguro. Todo lo que debes saber para que tu día a día en Internet sea más seguro. De la mano de Panda Security. Y con ellos, con Panda Security, la semana que viene lo vamos a ver con Hervé Lambert, ¿no? Ya lo apuntábamos el programa pasado, la computación cuántica al servicio de las amenazas en ciberseguridad, y también lo estaba poniendo Pedro sobre la mesa, Pablo. La inteligencia artificial va a crear tal grado, ¿no?, de apariencia real de las cosas que va a ser muy difícil, ¿no?, luchar contra esas estafas que nos van a venir físicas, visuales, conectadas a través de nuestro móvil y que parece que nos conocen como si nos hubiesen criado, Pablo. Totalmente. Además, voy a utilizar uno de los términos que dentro de la inteligencia artificial se utiliza mucho, que es lo de multimodalidad. Al final nos van a llegar las estafas de forma multimodal, nos van a llegar en forma de vídeo, en forma de audio, en forma de imagen, en forma de texto, y todo perfectamente preparado y perfectamente adaptado a nosotros, a las personas que quieran suplantar, a nuestra familia y similares. Al final, la gran exposición que hay en redes sociales hace que muchas personas sean vulnerables y sea fácilmente trazable quiénes son sus allegados, y como además hay bastantes o no se necesitan ya horas de audio para suplantar voces, va a ser tremendamente fácil esto. Y además, con la capacidad de computación que cada vez vamos teniendo, que cada vez es más y más, y la capacidad de la optimización de los modelos de inteligencia artificial y LLMs, estamos en un momento que estamos cerca de empezar a ver una gran explosión de las estafas. Mónica. Es un tema interesantísimo, desde luego, ¿no? Que ya se esté empezando a hablar de ingeniería social cuántica. Estamos ya en un punto, desde luego, de inflexión, ¿no? Porque sí que es cierto que hasta ahora los cibercriminales y los ciberdelitos que se han cometido a través de la ingeniería social, que básicamente es manipulación, han sido y son rudimentarios, entre comillas, ¿no? Es decir, muy a la antigua usanza de conseguir unos datos, de llamar, de escribir, de mandar un mensaje de texto o por WhatsApp o por email o por llamada, ¿no? Pero al fin y al cabo, pues bastante manual, y estamos hablando de poder llevarlo a un nivel superior, muy automatizado y lamentablemente más fácil para el atacante, ¿no? Porque, Pablo, la computación cuántica, al final, claro, dicho así, parece que esto está como al alcance de las grandes corporaciones y de la industria de defensa de los países, pero entiendo que esto se va a poder simplificar hasta el punto de que precisamente eso, la ingeniería social es para un particular, que igual ese particular, ojo, es el responsable de finanzas de una entidad,
o de una institución, ¿no? Pero que parece como Totalmente, muy de al final... ciencia ficción, pero poco menos que de bolsillo se va a convertir, ¿no? Claro, a ver, al final esto es como cuando empezábamos en la época de la computación, ya no cuántica, la computación clásica. ¿Qué había antes de la computación clásica? Ordenadores en grandes salones, en grandes salas enormes, donde se llevaban a cabo unos cálculos para la época bastante costosos y bastante elevados, y ocupaba un montón y gastaba un montón de información. De hecho, si no recuerdo mal, creo que era el jefe de IBM de aquella época, decía que como mucho había capacidad para tener 3 ordenadores en todo el mundo. Fíjate dónde ha quedado esa afirmación y dónde ha quedado a día de hoy en la tecnología, cómo se ha ido reduciendo y compactando cada vez más esa tecnología que antes ocupaba salones y ahora ocupa pues nuestro teléfono móvil, cosas más pequeñas todavía. Entonces, poco a poco iremos viendo cómo esta parte de la tecnología de la computación cuántica, que al final es un nuevo paradigma de computación en el cual muchos de los algoritmos de criptografía que tenemos se volverían vulnerables, algo que ahora a día de hoy nos está protegiendo porque se pueda llegar a tardar millones y trillones de años en descifrar un contenido, pues con la parte de la computación cuántica ese contenido se pone a disposición de cualquiera. Entonces, aquí es donde, juntándolo con la inteligencia artificial y esa capacidad de computación, puede que encontremos escenarios hasta ahora desconocidos para los seres humanos y para toda la parte de estafas. Y ojo, el reto que va a suponer defendernos de todo este tipo de amenazas que nos vienen automatizada y de forma específicamente personalizada y tuneada para nosotros. Bueno, pues eso lo pondremos sobre la mesa el próximo lunes en nuestro Cyber After Work, pero antes este programa se va a pasar por el Círculo de Bellas Artes el próximo jueves con ese Security First organizado por Integrity 360, y antes, mañana, nos vamos a pasar por el Centro de Ciberseguridad del Ayuntamiento de Madrid, con el que vamos a poder conocer el trabajo de desarrollo de ingeniería que desarrollan para pues dar servicio y cobertura pues a toda esa red de funcionarios y trabajadores para una ciudad como es Madrid, y que nos indicarán, como decimos, cómo trabajan, cómo se coordinan, cómo aprenden. Pablo Sanemeterio, Mónica Valle, nos vemos en estos programas especiales. Gracias por haber estado en el programa principal, que es los lunes, ya sabéis, si nos seguís en directo de este Cyber After Work. Gracias, Pablo. Gracias, Mónica. Un placer. Hasta la próxima. Venga, nos despedimos. Mañana volveremos, porque aparte de ciberseguridad hablaremos también de muchas cosas en el After Work a partir de las 7 de la tarde. Venga, hasta mañana. Adiós.